La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por eso es necesario examinarla bien, conocer cómo aplicarla. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Soy el general Sun Tzu. Hay que valorar 5 factores fundamentales de la acción militar y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. Estos factores son el método, el clima, el terreno, el liderazgo y, por último, la disciplina. Método significa inducir al pueblo a tener el mismo objetivo que el líder, de modo que le siga donde sea sin temer por sus vidas ni al peligro. El clima es el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos. Implica tener en cuenta las estaciones. En tiempos antiguos, muchos soldados perecieron de congelamiento durante las campañas contra los hunos o de pestes en campañas contra las tribus del sur. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse y si es campo abierto o lugares estrechos. Si conoces la distancia y configuración del terreno, puedes decidir cómo avanzar, si lo harás directamente o de forma sinuosa. Al evaluar la dificultad o facilidad del terreno, puedes determinar las ventajas de usar caballería o infantería. Esto es de vital importancia para la victoria o la supervivencia. El liderazgo es una cuestión de sabiduría, confianza, humanidad, coraje y firmeza. Sabiduría implica habilidad para planificar y saber cuándo cambiar una estrategia eficazmente. Confianza significa hacer saber claramente a la gente que habrá castigo o recompensa. Humanidad es el amor y la compasión por tu propia gente y el tener conciencia de sus deseos. Coraje significa no vacilar para aprovechar las oportunidades que te aseguren una victoria. La firmeza es la severidad con la que estableces la disciplina entre tus filas. El último factor a considerar para evaluar una acción militar es la disciplina. La disciplina abarca la organización y la cadena de mando de las tropas, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Método, clima, terreno, liderazgo y disciplina. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes de una acción militar, valora cada uno de ellos con el mayor cuidado. Pregúntate, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el análisis de estos interrogantes, serás capaz de adivinar cuál de los 2 bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. De esta manera, tomando en consideración la situación del campo, debes estructurar la acción militar estratégicamente sobre la base de lo que es más ventajoso. El general que siga mi consejo seguramente vencerá. Ese general,
ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando eres competente de atacar, has de aparentar incompetencia. Cuando las tropas se mueven, debes aparentar inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Si estás lejos, aparenta que estás muy cerca. Atráelos con la perspectiva de ganar y gánales confundiéndolos. Golpea al enemigo cuando esté desordenado. Prepárate contra él cuando está seguro en todos los flancos. Evítale durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la división entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y sorpréndele cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si tus cálculos indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Con una evaluación cuidadosa, uno prevalecerá. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza ninguno de estos cálculos. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo desanimarás a tus tropas y se debilitará tu ventaja. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros y tus fuerzas se agotarán. Las armas son instrumentos de mal agüero. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como ha dicho el sabio, los que a hierro matan, a hierro mueren. Aquellos que aman pelear y así agotan a sus soldados, inevitablemente perecerán. Cuando tus tropas están cansadas, tu ventaja se debilita, tu fortaleza se agota y tus provisiones desaparecen. Entonces, los otros aprovecharán tu debilidad y ganarán ventaja. Aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas resulten bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que destella antes de que puedas parpadear. Por lo tanto, aquellos que no tienen plena conciencia de las desventajas del uso de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares hábilmente no activan a sus tropas 2 veces ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no debes movilizar al pueblo más de una vez para una misma campaña y que inmediatamente después de alcanzar la victoria no debes regresar a tu país para enlistar tropas por segunda vez. Al principio tú das alimentos, después te alimentas de tu enemigo.
Si tomas los suministros de armas de tu propio país y te alimentas de tu enemigo, puedes estar bien abastecido tanto de armamentos como de provisiones. Un país se empobrece a causa de sus operaciones militares cuando transportas provisiones a un lugar distante. Aquellos que habitan cerca de donde están las tropas venden sus cosechas a precios elevados. Debido a los altos precios, la riqueza del pueblo se agota. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares son una plaga para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo de una gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamentos se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe ser consciente de ello y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la imprudencia y la motivación de los tuyos en asumir los beneficios de los adversarios. Cuando recompenses a tus hombres con los beneficios que ostentaban los adversarios, los harás luchar por propia iniciativa y así podrás tomar el poder y la influencia que tenía el enemigo. Por eso es que los sabios dicen: donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla que se libra con carros de guerra, recompensa primero al que capture al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Durante la guerra, cambia los colores de los soldados enemigos hechos prisioneros. Utilízalos mezclados con los tuyos. Si los tratas bien y le prestas atención, los soldados prisioneros trabajarán para ti. A esto se llama someter al adversario e incrementar por añadidura tus propias fuerzas. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que el líder del ejército está a cargo de las vidas de los habitantes y de la seguridad de la nación. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Captura a sus soldados para conquistarlos y dominarás a sus jefes. Un sabio general decía: practica las artes marciales. Calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Eso es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando, reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Por eso, los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes. Luego, deshacen sus alianzas. Por eso, un emperador sabio decía: quien lucha por la victoria frente a espadas desenvainadas no es un buen general.
La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Emplea no menos de 3 meses en preparar tus artefactos y otros 3 para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan de asedio. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, interrumpe sus suministros o bloquea sus caminos. Así vencerás mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te traerá las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, se convierte en prisionero del bando más numeroso. Esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte. Cuando su servicio es defectuoso, el pueblo es débil. Así pues, existen 3 maneras en las que un príncipe lleve al ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, a esto se le llama inmovilizar al ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militares, pero comparte en pie de igualdad el mando del ejército, los soldados acaban confusos. Cuando el príncipe ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte por igual su dirección, los soldados están vacilantes. Una vez que los ejércitos están confusos y vacilantes, surgen los problemas con los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por desconcertar a los ejércitos. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. En la guerra, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Aquellos que saben discernir cuándo usar muchas o pocas tropas.
Aquellos que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. Aquellos que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. Aquellos que tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Estas son las 5 maneras de conocer quién resultará victorioso. Decir que el príncipe es el que da las órdenes en todo es como si el general debiese solicitarle permiso al príncipe para poder apagar un fuego. Para cuando sea autorizado, ya no quedarán sino cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Ahora, ¿cómo debes formar tus ejércitos? ¿Cómo debes disponer de los medios para resultar victorioso en el campo de batalla? Antiguamente los guerreros expertos primero se hacían a sí mismos invencibles y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerse invencible significa conocerse a uno mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad está en el adversario. Por eso, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse, ni negligencias o debilidades de los que puedas aprovecharte, ¿cómo puedes vencerlos aunque estén bien pertrechados? Por esta razón, los sabios suelen decir: la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalla las voces y borra las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo el mundo. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago, para los que no se puede uno preparar, aunque venga del cielo. Prever la victoria, cuando cualquiera la puede conocer, no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre tus adversarios, obtenida por medio de la batalla, no se considera una buena victoria. Como dijo el sabio: no se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna. Ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es difícil.
Si eres capaz de ver lo sutil y de advertir lo que permanece oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Por lo tanto, las victorias de los buenos guerreros no son fruto del azar o de la casualidad, sino que se obtienen gracias a que se han situado previamente en lugares de éxito seguro, prevaleciendo sobre aquellos que ya han perdido. La gran sabiduría no es algo obvio. El gran mérito no es pregonado. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victorias sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Los que utilizan bien las armas cultivan el método y observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar un ejército inocente, no hacer prisioneros ni saquear por donde el ejército pasa, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas, no repetir los errores de una civilización decadente. A todo esto se llama el método y sus reglas. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes, y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer sobre el gobierno corrupto del oponente. Las reglas militares son 5. Medición, evaluación, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones dan lugar a las evaluaciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan origen a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones puedes conocer dónde se halla la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como 1 kilo comparado con 1 gramo. Un ejército derrotado es como 1 gramo comparado con 1 kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad, lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando el agua es dejada en libertad, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos para obtener así la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Gobernar sobre muchas personas, como si fueran pocos, es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Es organización. Batallar contra un gran número de tropas, como si fueran pocas, es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. La fuerza, los símbolos y señales aluden a las formaciones y banderas usadas para disponer, desplegar las tropas y coordinar sus movimientos.
Lograr que el ejército sea capaz de combatir contra el adversario sin ser derrotado es una cuestión de emplear métodos ortodoxos o heterodoxos. La ortodoxia y la heterodoxia no es algo fijo, sino que se asemejan a un ciclo. El emperador Taizong de la dinastía Tang, un famoso guerrero y administrador, hablaba de manipular las percepciones de los adversarios sobre lo que es ortodoxo y heterodoxo, y después atacar inesperadamente, combinando ambos métodos hasta convertirlo en uno, volviéndose así inescrutable para el enemigo. Que el efecto de las fuerzas sea como el de piedras arrojadas sobre huevos es una cuestión de vacío y plenitud. Cuando induces a los adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía, es decir, en desventaja. Mientras tú no vayas hacia ellos, tu fuerza siempre estará llena. Atacar con lo vacío contra lo pleno es como arrojar piedras sobre huevos. Seguramente los huevos se romperán. Cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa. El ataque directo es ortodoxo. El ataque indirecto es heterodoxo. Solo hay dos clases de ataques en la batalla: el extraordinario por sorpresa y el directo ordinario, pero sus variantes son innumerables. Lo ortodoxo y lo heterodoxo se originan recíprocamente como un círculo sin comienzo ni fin. ¿Quién podría agotarlos? Cuando la velocidad del agua que fluye alcanza el punto en el que puede mover las piedras, esta es la fuerza directa. Cuando la velocidad y maniobrabilidad del halcón es tal que puede atacar y matar, esto es precisión. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. Su fuerza es rápida, su precisión certera. Su fuerza es como disparar una catapulta. Su precisión es dar en el objetivo previsto y causar el efecto esperado. Así, el desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero tienes que organizar el orden, porque solo entonces puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente, porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Si quieres fingir debilidad para inducir la arrogancia en tus enemigos, primero has de ser extremadamente fuerte, porque solo entonces puedes pretender ser débil. El orden y el desorden son una cuestión de organización. La cobardía es una cuestión de valentía y de ímpetu. La fuerza y la debilidad son una cuestión de formación. Cuando un ejército tiene la fuerza del impulso, la percepción del ímpetu, incluso el tímido se vuelve valiente. Cuando pierde esa fuerza, incluso el valiente se convierte en tímido. Nada está fijado en las leyes de la guerra. Estas se desarrollan sobre la base del ímpetu. Por lo tanto, aquellos que hábilmente mueven a los adversarios hacen formaciones que ellos seguramente seguirán, dan lo que seguramente tomarán. Mueven a sus adversarios con la perspectiva de ganar, esperándolos en emboscada. Los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu y no dependen solo de la fuerza de sus soldados. Son capaces de escoger a la mejor gente, desplegarlos adecuadamente y dejar que la fuerza del ímpetu logre sus objetivos. Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los soldados, tienes la fuerza del ímpetu y el tímido es valeroso.
De esa forma es posible asignar a los soldados por sus capacidades y habilidades y encomendarles deberes y responsabilidades adecuadas. El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada uno es útil a su modo y según sus capacidades. Hacer que los soldados luchen, permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo, es como hacer rodar rocas. Las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano, pero ruedan en un plano inclinado. Se quedan fijas cuando son cuadradas, pero giran si son redondas. Por lo tanto, cuando conduces hábilmente a tus hombres hacia la batalla, el impulso es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo. Esa es la fuerza que produce victorias. Ahora bien, ¿qué es lo vacío? ¿Y qué es la plenitud? Los que se anticipan, se preparan y llegan primero al campo de batalla, esperan al adversario en posición descansada. Los que llegan últimos al campo de batalla, los que improvisan y se lanzan a la lucha, están agotados. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. Los buenos guerreros nunca van hacia los otros. Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre en plenitud. Este es el arte de vaciar a los demás y de llenarte a ti mismo. Lo que impulsa a los adversarios a venir hacia ti por propia decisión es la perspectiva de una victoria. Lo que desanima a los adversarios en ir por ti es la probabilidad de sufrir daños. Cuando los adversarios están en posición favorable, debes cansarlos. Cuando están bien alimentados, corta sus suministros. Cuando están descansando, haz que se pongan en movimiento. Ataca inesperadamente, haciendo que los adversarios se agoten corriendo para salvar sus vidas. Interrumpe sus provisiones, arrasa sus campos y corta sus vías de aprovisionamiento. Aparece en lugares críticos y ataca donde menos se lo esperen, haciendo que tengan que acudir al rescate. Aparece donde no puedan ir, dirígete hacia donde menos se lo esperen. Para desplazarte cientos de kilómetros sin cansancio, atraviesa tierras despobladas. Atacar un espacio abierto no significa solo un espacio en el que el enemigo no tiene defensa. Mientras su defensa no sea estricta, es decir, mientras el lugar no esté bien a resguardo, los enemigos se desperdigarán ante ti como si estuvieras atravesando un territorio despoblado. Para hacerte infaliblemente de lo que atacas, ataca donde no haya defensa. Para mantener una defensa infaliblemente segura, defiende donde no haya ataque. Así, en el caso de los que son expertos en el ataque, sus enemigos no saben por dónde atacar. Cuando se cumplen las instrucciones, las personas son sinceramente leales y comprometidas. Los planes y preparativos para la defensa se aseguran firmemente y, sin embargo, tú eres tan perspicaz y reservado que no revelas tu estrategia de ninguna forma y los adversarios sienten inseguridad. Su inteligencia no les sirve para nada. Sé extremadamente perspicaz y discreto hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Para avanzar sin encontrar resistencia, arremete por sus puntos débiles. Para retirarte de manera esquiva, sé más rápido que ellos. Las situaciones militares se basan en la velocidad,
Llega como el viento, muévete como el relámpago, y los adversarios no podrán vencerte. Por lo tanto, cuando quieras entrar en batalla, aunque el adversario esté atrincherado en una posición defensiva, será incapaz de evitar la lucha si tú atacas donde él no pueda refugiarse. Cuando no quieras entrar en batalla, incluso si trazas una línea en el terreno que quieres conservar, el adversario no podrá pelear contigo porque lo induces a seguir una pista falsa. Esto significa que cuando los adversarios llegan para atacarte, no luchas con ellos, sino que estableces un cambio estratégico para confundirlos y llenarlos de incertidumbre. Por consiguiente, cuando induces a otros a efectuar una formación mientras permaneces sin forma, estás concentrado, mientras que tu adversario está dividido. Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Esto es inducir al enemigo a efectuar una formación. Una vez vista la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu formación no está a la vista, el adversario dividirá seguramente sus fuerzas. Cuando estás concentrado, formando una sola fuerza, mientras que el enemigo está dividido en 10, estás atacando a una concentración de 1 contra 10, así que tus fuerzas superarán a las enemigas. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, minimizarás el número de aquellos con los que presentas batalla. Cuando estás fuertemente atrincherado, te has hecho fuerte tras buenas barricadas y no dejas filtrar ninguna información sobre tus fuerzas, sal afuera sin formación precisa, ataca y conquista de manera incontenible. No han de conocer dónde piensas librar la batalla, porque cuando no se conoce, el enemigo asigna muchos puestos de vigilancia y en el momento en el que se establecen numerosos puestos, solo tienes que combatir contra pequeños escuadrones. Así pues, cuando su frente esté alerta y preparado, su retaguardia será defectuosa. Cuando su retaguardia esté preparada, su vanguardia presentará puntos débiles. Su preparación en la derecha significará su carencia en la izquierda. Su preparación en todas partes le implicará ser vulnerable por todas partes. Esto significa que cuando las tropas estén de guardia en muchos lugares, están forzosamente desperdigadas en pequeñas unidades. Cuando se dispone de pocos soldados, se está a la defensiva contra el adversario. Cuando se dispone de muchos, se obliga al adversario a defenderse. Cuantas más defensas induces a adoptar a tu enemigo, más debilitado quedará. Así, si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella aunque estés a 1000 kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, entonces tu flanco izquierdo no puede salvar al derecho, tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia, y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia ni siquiera en un territorio de unas pocas docenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que los demás, ¿cómo puede ayudarte este factor para obtener la victoria? Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos, ¿cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Así pues, insisto, se dice que la victoria puede ser creada. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Incluso si los enemigos son numerosos, puedes inducirlos a que no entren en combate. Por tanto, haz tu valoración sobre ellos para averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no. Incítalos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa.
Haz algo en contra de ellos para atraer su atención, de manera que puedas descubrir sus hábitos de comportamiento de ataque y de defensa. Indúcelos a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos débiles. Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo con el objetivo de observar sus métodos de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, actúas en consecuencia, de manera que puedes conocer qué clase de situaciones significarán vida y cuáles significarán muerte. Pruébalos para averiguar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por lo tanto, la consumación de formar un ejército es llegar a la no forma de hacerte imperceptible. Cuando no tienes forma, los informadores no pueden descubrir nada, ya que la información no puede crear una estrategia. Una vez que no tienes forma de ser percibido, no dejas huellas que puedan ser seguidas. Los informadores no encuentran ninguna grieta por donde mirar, y los que están a cargo de la planificación no pueden establecer ningún plan realizable. La victoria sobre multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocida para las multitudes. Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultas vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la que aseguras tu victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino que se adapta continuamente. Al determinar los cambios apropiados, no repites las mismas estrategias previas para obtener la victoria. Cualquiera sea la formación de tu adversario, puedes adaptarte a él para asegurarte el triunfo. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia lo bajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar la plenitud y atacar lo vacío. El flujo del agua está determinado por la tierra. La victoria viene determinada por el adversario. Así, entonces, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. La capacidad de obtener la victoria, cambiando y adaptándose según el enemigo, se llama genio. Siempre tienes que recordar que nada es más difícil que la lucha armada. Luchar con otros cara a cara para conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Mientras das la apariencia de estar muy lejos, empiezas tu camino y llegas antes que el enemigo. Por lo tanto, haces que su ruta sea larga, atrayéndole con la esperanza de ganar. Cuando te lanzas tras otros y llegas antes que ellos, tú conoces la estrategia de convertir en cercano lo distante. Sírvete de una unidad especial para engañar al enemigo, para hacerlo avanzar en una falsa persecución. Así lo harás creer que el grueso de tus fuerzas están muy distantes. Entonces, lanzas un ataque sorpresivo que llegue antes, aunque haya emprendido el camino después. Por consiguiente, la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa. Para el experto es provechosa. Para el inexperto es peligrosa. Movilizar a todo el ejército para el combate, en aras de obtener alguna ventaja, tomaría mucho tiempo. Y sin embargo, luchar por una ventaja con un ejército reducido tendría como resultado la deficiencia de tus recursos.
Si te movilizas rápidamente y sin parar día y noche, recorriendo el doble de la distancia habitual, y si luchas por obtener alguna ventaja a miles de kilómetros, tus jefes militares serán hechos prisioneros. Los soldados que sean fuertes llegarán allí primero. Los más cansados llegarán después. Como regla general, solo conseguirá llegar 1 de cada 10. Cuando la ruta es larga, las tropas se cansan. Si han gastado su fuerza en la movilización, llegan agotadas, mientras que sus adversarios están frescos. De esta forma, es seguro que serán atacadas. Combatir por una ventaja a 50 kilómetros de distancia frustrará los planes del mando y, como regla general, solo la mitad de los soldados lo conseguirá. Si se combate para obtener una ventaja a 30 kilómetros de distancia, solo 2 de cada 3 soldados los recorrerán. Así pues, un ejército perece si no está equipado, si no tiene provisiones o si no tiene dinero. Estas 3 cosas son necesarias. No puedes combatir para ganar con un ejército que no esté bien equipado. Entonces, si ignoras los planes de tus rivales, no podrás hacer alianzas precisas. A menos que conozcas las montañas y los bosques, los desfiladeros y los pasos, y la condición de los pantanos, no puedes maniobrar con una fuerza armada. A menos que utilices guías locales, no puedes aprovecharte de las ventajas del terreno. Solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno, puedes maniobrar y desatar la lucha. Por consiguiente, una fuerza militar se usa según la estrategia prevista, se moviliza mediante la esperanza de recompensa y se adapta mediante la división y la combinación. Una fuerza militar se establece mediante la estrategia en el sentido de que distraes al enemigo para que no pueda conocer cuál es tu situación real y no pueda imponer su supremacía. Se moviliza mediante la esperanza de recompensa en el sentido de que entra en acción cuando ve la posibilidad de obtener una ventaja. Dividir y volver a hacer combinaciones de tropas se hace para confundir al adversario y observar cómo reacciona frente a ti. De esta manera puedes adaptarte para obtener la victoria. Por eso, cuando una fuerza militar se mueve con rapidez, es como el viento. Cuando va lentamente, es como el bosque. Es voraz como el fuego e inmóvil como las montañas. Es rápida como el viento, en el sentido que llega sin avisar y desaparece como el relámpago. Es como un bosque, porque tiene un orden. Es voraz como el fuego que devasta una planicie sin dejar tras sí ni una brizna de hierba. Es inmóvil como una montaña cuando se acuartela. Es tan difícil de conocer como la oscuridad. Su movimiento es como un trueno que retumba. Para ocupar y saquear un lugar, divide a tus tropas. Para expandir tu territorio, divide los despojos. La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda. Sin embargo, en localidades donde el pueblo no tiene mucho para ofrecer, es necesario dividir a las tropas en grupos más pequeños para que puedan tomar en diversas partes lo que necesitan, ya que sólo así tendrán suficiente. En cuanto a dividir el botín, significa que es necesario repartirlo entre las tropas para guardar lo que ha sido ganado, no dejando que el enemigo lo recupere. Actúa después de haber hecho una estimación. Quien triunfa siempre conoce primero la medida de lo que está lejos y lo que está cerca. Esta es la regla general de la lucha armada. Como en un juego de ajedrez, el primero que hace el movimiento es el invitado. El último,
es el anfitrión. El invitado lo tiene difícil. El anfitrión lo tiene fácil. Cerca y lejos significan desplazamiento. El cansancio, el hambre y el frío surgen del desplazamiento. Un antiguo libro que trata de asuntos militares dice: las palabras no son escuchadas. Por eso se han hecho los símbolos y los tambores. Las banderas y los estandartes se hacen a causa de la ausencia de visibilidad. Símbolos, tambores, banderas y estandartes se utilizan para concentrar y unificar los oídos y los ojos de los soldados. Una vez que están unificados, el valiente no puede actuar solo, ni el tímido puede retirarse solo. Esta es la regla general del empleo de un grupo. Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacer que miren y escuchen al unísono de manera que no caigan en la confusión y el desorden. Las señales se utilizan para indicar direcciones e impedir que los ojos y oídos de los individuos desvíen la atención de lo principal. Así pues, en batallas nocturnas, utiliza fuegos y tambores, y en batallas diurnas, sírvete de banderas y estandartes para manipular los oídos y los ojos de tus soldados. Utiliza muchas señales para confundir las percepciones del enemigo y hacerle temer tu temible poder militar. De esta forma, haces desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizas a sus generales, porque los estandartes y banderas, los tambores y las llamas también son una demostración de poderío. En primer lugar, has de ser capaz de mantenerte firme en tu propio corazón. Solo entonces puedes desmoralizar a los generales enemigos. Por esto, la tradición afirma que los habitantes de otros tiempos tenían la firmeza para desmoralizar. Y la antigua ley de los que conducían carros de combate decía que cuando la mente original es firme, la energía fresca es victoriosa. De este modo, la energía de la mañana está llena de ardor, la del mediodía decae y la energía de la noche se retira. En consecuencia, los expertos en el manejo de las armas prefieren la energía entusiasta, atacan la decadente y la que se bate en retirada. Son ellos los que dominan la energía. Cualquier tímido de este mundo peleará en un minuto de exaltación, pero cuando se trata realmente de tomar las armas y de entrar en la batalla, es preciso estar poseído por la energía. Cuando esta energía se desvanece, se detendrán, estarán asustados y sentirán remordimiento. La razón por la que los enemigos fuertes tienen el mismo efecto sobre los ejércitos que las doncellas vírgenes es porque la excitación y el entusiasmo por algo anulan la agresividad. Usa el orden para enfrentarte a los desordenados. Usa la calma para manejar a los revoltosos. Esto es dominar el corazón. A menos que tu corazón esté totalmente abierto y tu mente en orden, no puedes esperar ser capaz de adaptarte a responder sin límites, a manejar los acontecimientos de manera infalible, a enfrentarte a dificultades graves e inesperadas sin turbarte, dirigiendo todo sin confusión. Dominar la fuerza es esperar a los que vienen retrasados, aguardar con toda comodidad a los que se han fatigado y con el estómago saciado a los hambrientos. Esto es lo que se quiere decir cuando se habla de atraer a otros hacia donde estás, al tiempo que evitas ser inducido a ir hacia donde están ellos. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien organizadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Por tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarse a una gran montaña ni oponerse al enemigo de espaldas a ésta.
Esto significa que si los adversarios están en un terreno elevado, no debes atacarles cuesta arriba, y que cuando efectúan una carga cuesta abajo, no debes hacerles frente. No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada, ni ataques tropas expertas. Si los adversarios huyen de repente antes de agotar su energía, seguramente hay emboscadas esperándote para atacar a tus tropas. En este caso, debes retener a tus oficiales para que no se lancen en su persecución. No consumas la comida de sus soldados. Si el enemigo abandona de repente sus provisiones, éstas han de ser probadas antes de ser comidas, por si están envenenadas. No detengas a ningún ejército que esté en camino a su país. Bajo estas circunstancias, un adversario luchará hasta la muerte. Siempre has de dejarle una salida a un ejército rodeado. Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y luego podrás aprovecharte de ello para atacarlos. No presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza. Estas son las leyes de las operaciones militares.